Vamos a discutir un caso clínico de rehabilitación cardíaca en síndrome de Brugada tipo 1. Primero describiremos el caso, luego hablaremos de los retos al diseñar un programa personalizado de rehabilitación cardíaca basado en lo que se encuentra en la literatura. Posteriormente hablaremos de cómo se desarrolló en este paciente el programa de rehabilitación cardíaca de acuerdo a lo que se diseñó y terminaremos con unas conclusiones. Se trata entonces de un paciente masculino de 48 años, con antecedente familiar de muerte súbita a temprana edad, quien por lo demás se encontraba asintomático, y durante un electrocardiograma de rutina en un chequeo ejecutivo se documenta un patrón electrocardiográfico compatible con síndrome de Brugada tipo 1. Este es el electrocardiograma del paciente. En él se destaca la elevación convexa y descendente del segmento ST mayor a 2 milímetros en más de una derivación precordial derecha, asociado a la presencia de ondas T negativas. Este paciente entonces es llevado a otros estudios de extensión, dentro de los que se destacan el Holter de 24 horas, donde se documenta una extrasistolia auricular y ventricular aislada, una perfusión y un ecocardiograma transtorácicos que son reportados como normales, y una resonancia nuclear magnética cardíaca que descarta una alteración estructural. Por otra parte, se realiza un estudio electrofisiológico en el que se induce una taquicardia ventricular monomórfica de una fibrilación ventricular, se realiza la desfibrilación y se realiza un implante de un cardiodesfibrilador unicameral definitivo. El estudio genético documenta una variante heterocigota de significado incierto en el gen descrito. Es importante mencionar además que las variantes encontradas en este paciente aparecen reportadas en la nomenclatura internacional de variantes como variantes de significado incierto, es decir, son variantes en el genoma del paciente que se han encontrado de novo y que en la literatura a nivel internacional no han demostrado estar asociadas a una patología específica. Lo ideal con estos pacientes sería citarlos a un control en el que posteriormente se buscara en la literatura si se han reportado más casos y de esta manera se define o se descarta la patogenicidad de esta variante. Digamos que a la fecha la única variante que se conoce relacionada con el síndrome de Brugada es la variante para el gen que codifica la subunidad 5-alfa de los canales de sodio dependiente de voltaje. Remitido al servicio de rehabilitación cardíaca, en donde previo al inicio de las sesiones de ejercicio se decide realizar una búsqueda en la literatura respecto a cuál es la manera más correcta de prescribir las sesiones de ejercicio, dado que se debe tener en cuenta que a la fecha no está muy bien establecido cuáles podrían ser los beneficios específicos, los riesgos de la realización de ejercicio o la participación en los programas de rehabilitación cardíaca para los pacientes que presentan cardiopatías congénitas. Por lo tanto, es una indicación emergente que no se encuentra dentro de las indicaciones clásicas descritas en la literatura. Se realiza una revisión de la literatura en las bases de datos PubMed y Cielo, basada en las preguntas de cómo se debería realizar la estratificación de riesgo de la actividad física en este grupo de pacientes, encontrando 12 artículos informativos y 4 satisfactorios. La segunda, si es necesaria la monitorización electrocardiográfica durante las sesiones. La tercera, si es útil hacer una prueba de esfuerzo antes de iniciar el proceso de rehabilitación cardíaca. La cuarta, si es útil la escala de Borg. La quinta, cuáles deberían ser los principales aspectos de educación que debería recibir un paciente con esta patología respecto al ejercicio. Y la sexta, si es seguro que los pacientes con síndrome de Brugada que portan un cardiodesfibrilador implantable realicen actividad física, cuáles son los beneficios que produce el ejercicio en esta condición y si hay evidencia de la reducción en la carga rítmica o en el número de eventos de muerte súbita relacionados con el ejercicio. ¿Qué se sabe a la fecha? Que la actividad física tiene múltiples beneficios para la salud, tanto en el contexto de la prevención primaria como secundaria de diversas enfermedades crónicas. Sin embargo, existe una asociación bien establecida entre múltiples condiciones cardíacas heredadas y un incremento en el riesgo de muerte súbita durante el ejercicio de alta intensidad. Los pacientes con síndrome de Brugada, aquellos que cuenten con el diagnóstico definitivo, deberían ser excluidos del entrenamiento de deportes de alto rendimiento, dado que estos podrían incrementar el riesgo de fibrilación ventricular.
Sin embargo, pocos casos de síncope han sido reportados inducidos por el ejercicio, como la presentación inicial de la enfermedad, y generalmente los cambios electrocardiográficos son evocados durante el periodo de recuperación. Para esto hay que entender el papel que tiene el sistema autonómico durante el desarrollo de las arritmias. En general se sabe que la disfunción autonómica contribuye a la arritmogénesis en el síndrome de Brugada. Esto condiciona que la mayoría de eventos ocurran durante el sueño cuando el tono vagal está aumentado. Y al parecer sucede lo mismo durante el ejercicio. En la fase de recuperación hay un mayor riesgo de arritmias por la activación parasimpática mayor y la inhibición simpática. Respecto a las complicaciones relacionadas al cardiodesfibrilador implantable, hay que recordar que el ejercicio produce un incremento significativo en el riesgo de las complicaciones relacionadas con el cardiodesfibrilador. Sin embargo, no hay un porcentaje específico de que esto se produzca en la literatura, pero parece en los estudios recientemente publicados que no es tan significativo. Las guías actuales del 2015 de la American Heart Association recomiendan que se debe tener en cuenta las pruebas genéticas, los datos que se han acumulado durante el tiempo de los atletas que tienen genotipos positivos y fenotipos negativos para el síndrome de Brugada, quienes no presentaron eventos centinela, y además la experiencia observacional en más de 340 atletas que tienen cardiodesfibrilador implantable por diferentes condiciones heredadas, que continuaron su participación deportiva durante más de 31 meses sin presentarse ningún evento de mortalidad. Entonces, para los pacientes que tienen genotipo positivo y fenotipo negativo, se les recomendaría participar en deportes competitivos con adecuadas medidas de precaución, como es el caso de nuestro paciente. Podría participar entonces en ejercicios de alta intensidad, teniendo unas medidas de precaución, dentro de las que se incluyen evitar consumir medicamentos que exacerben la condición, hidratarse adecuadamente y corregir las alteraciones electrolíticas adecuadamente, evitar o tratar la hipertermia, y para los que tengan síntomas, aquellos atletas con síntomas o con síndrome de Brugada electrocardiográficamente evidente, tomar las medidas necesarias. ¿Cómo debería estratificarse entonces el riesgo de la actividad física en los pacientes con síndrome de Brugada tipo 1? En la literatura aparecen descritos múltiples marcadores clínicos, electrocardiográficos y electrofisiológicos. Sin embargo, la mayoría no han sido probados prospectivamente en individuos asintomáticos. Los datos actuales que encontramos sugieren que los factores de riesgo son insuficientes y no pueden predecir de manera adecuada los eventos de muerte súbita. Es necesaria la monitorización con electrocardiograma durante las sesiones. No hay información exactamente relevante del monitoreo electrocardiográfico durante las sesiones de rehabilitación cardíaca. Sin embargo, parece lógico pensar que el electrocardiograma es necesario, sobre todo en la etapa de enfriamiento, donde hay aumento del tono vagal y podrían producirse mayores complicaciones. Sin embargo, se requieren mayores estudios para definir exactamente la utilidad específica. La escala de Borg, aunque no exista información respecto a su utilidad, resulta feasible. Considera que es útil para mantener el paciente en un rango de intensidad baja a moderada durante las sesiones de rehabilitación cardíaca y durante la actividad no dirigida por el personal de salud. ¿En qué se debe educar al paciente? Respecto a los medicamentos que puedan disparar el síndrome, consejería genética, los riesgos relacionados con el desarrollo de ejercicios de alta intensidad y la reposición hidroelectrolítica adecuada. Los pacientes que cuentan con un cardiodesfibrilador implantable pueden realizar ejercicio de manera segura, como es el caso de nuestro paciente. ¿Y cuáles beneficios podrían obtener de él? Pues los beneficios que podrían esperarse son los relacionados con la reducción del riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta que a mayor edad los beneficios cardiovasculares son mayores y que en pacientes jóvenes la incapacidad de participar en la actividad física de su elección podría tener además un impacto psicosocial y significativamente afectar la calidad de vida. Pero a la fecha no existe evidencia que el ejercicio produzca beneficios directos sobre el síndrome de Brugada, disminuyendo la carga rítmica o la mortalidad. Basados entonces en esta revisión que se realizó en la literatura, al paciente se le prescribió ejercicio aeróbico a moderada intensidad, teniendo en cuenta para esto la escala de percepción del esfuerzo de Borg, la frecuencia cardíaca durante la sesión y monitorizando el momento de mayor riesgo de carga rítmica, es decir, durante la etapa de enfriamiento.
El paciente pues a la fecha ha participado en 24 sesiones de rehabilitación cardíaca, donde se prescribió y se realizó el ejercicio de aeróbico moderada intensidad, sin presentar complicaciones o eventos clínicos relevantes durante ninguna de las sesiones. Síndrome de Brugada, tener en cuenta la identificación del tipo de Brugada, la estratificación del riesgo y la colocación o no de cardiodesfibrilador, la educación del paciente respecto a cuáles deben de ser los cuidados a tener en el momento de realizar la actividad física para evitar las complicaciones y la realización de una evaluación funcional previa al inicio de las sesiones de rehabilitación cardíaca para posteriormente definir el programa personalizado de seguimiento y ejercicio. Además, los cardiodesfibriladores implantables son parte del tratamiento de estos pacientes, por lo que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la prescripción del ejercicio y que los ejercicios de alta intensidad producen un incremento significativo de los eventos adversos relacionados a su uso. Es necesario más estudios para establecer impacto real del ejercicio sobre la ritmogénesis en el síndrome de Brugada, las asociaciones a este y determinar potenciales predictores de mayor riesgo y determinar si los pacientes con diagnóstico genético tienen un mayor riesgo de arritmia fatal que aquellos que solamente cuenten con el patrón electrocardiográfico clásico.